En este vídeo vamos a hacer una demostración del teorema de Thales. El teorema de Thales se puede enunciar de diferentes maneras. Aquí vamos a utilizar el siguiente enunciado. Si en un triángulo ABC trazamos la paralela B'C' al lado BC, entonces se cumple la relación AB es a AC como AB' es a AC'. Esto significa que si en un triángulo cualquiera tú trazas una paralela a un lado, se forma un triángulo más pequeño cuyos lados son proporcionales al triángulo inicial. La relación que hemos enunciado aquí es la relación de proporcionalidad entre el lado AB y el lado AC del triángulo grande y el lado AB' y el lado AC', que son los lados correspondientes en el triángulo pequeño. Pero además de esa relación se cumplirían todas las relaciones de proporcionalidad entre los otros lados del triángulo. Por ejemplo, se cumpliría también que el lado AB entre el lado BC sería lo mismo que AB' entre B'C', que es lo que tenemos aquí escrito. La relación entre esos dos lados es constante, o que el lado AC es al lado BC como el lado AC' es al lado B'C'. Además, partiendo de una de estas relaciones de proporcionalidad, que es una igualdad de dos fracciones, lo podemos poner en forma de producto porque sabemos que el producto de extremos es igual al producto de medios. Es decir, que AB por AC' es igual a AC por AB'. Y si ahora lo queremos volver a pasar a forma de cociente, nos queda que AB es a AB' como AC es a AC'. Esto en el triángulo sería lo siguiente: el lado AB es a su lado correspondiente en el triángulo pequeño, o sea, a AB', AB es a AB' como AC, el lado AC es a su correspondiente lado en el triángulo pequeño, que es AC'. Es decir, que la relación de proporcionalidad entre los lados del triángulo se puede escribir poniendo en el primer término, en la primera fracción, los dos lados del mismo triángulo, o poniendo en cada fracción un lado del triángulo grande y su correspondiente en el triángulo pequeño. Nosotros vamos a hacer la demostración del teorema de Thales comprobando que se cumple esta relación de proporcionalidad, pero podríamos hacerlo con cualquiera de las otras porque todas se cumplen. Para hacer esta demostración vamos a utilizar dos segmentos auxiliares, que son el que trazamos desde B' al vértice C. B' es el punto de corte de la paralela con el lado AB, y el segmento que trazamos desde C' hasta B. Para no complicar el dibujo, lo que hacemos es desdoblar el triángulo y convertirlo en dos triángulos. En uno dejamos el segmento C'B y en el otro dejamos el segmento B'C. De esta manera hemos dividido el triángulo en dos triángulos, uno pequeño, que lo hemos pintado de azul, el mediano, que lo tenemos pintado de amarillo, y luego tenemos el triángulo grande, que sería el inicial. Los dos triángulos azules que se forman al trazar los segmentos auxiliares no tienen la misma forma, se ve en el dibujo que no tienen la misma forma, pero sin embargo sí que ocupan la misma superficie. Vamos a comprobar que tienen la misma área, que ocupan la misma superficie. Recordamos que para calcular el área de un triángulo, la fórmula es base por altura dividido entre 2. Si me fijo en el triángulo C'BC, este triángulo azul, la base es BC. Y si me fijo en el triángulo azul del triángulo de la izquierda, D'BC, la base también es BC. Por lo tanto, los dos triángulos tienen la misma base. Y la altura, recordamos que la altura es un segmento que va perpendicular a la base y que pasa por el vértice opuesto. Si la base es BC, el vértice opuesto sería C' y la altura sería un segmento desde C' hasta la base en perpendicular. Y en este triángulo la altura sería un segmento desde B' hasta la base, que es BC, en perpendicular.
vemos que como B'C' es paralela a BC, da igual que yo mida la distancia aquí que aquí. Por tanto, la altura del triángulo C'BC y del triángulo B'BC, siempre respecto a la base BC, es la misma. Esto significa que el área del triángulo C'BC es igual al área del triángulo B'BC, porque tienen la misma base y la misma altura. Si esos dos triángulos azules son iguales, evidentemente los triángulos amarillos también tendrán la misma área, porque están dentro del triángulo ABC, que es el mismo. Por tanto, tenemos que el área del triángulo C'BC es igual al área del triángulo B'BC, también que el área del triángulo ABC' es igual al área del triángulo ABC, los triángulos amarillos también tienen la misma área, y por supuesto el triángulo inicial ABC tiene la misma área. Vale, pues ahora simplemente vamos a aplicar la fórmula del área del triángulo en estas igualdades. Para aplicar la fórmula del área del triángulo tengo que dibujar una altura. Y me interesa dibujar una altura que me sirva para los tres triángulos. Si yo dibujara la altura desde A hasta la base BC, esa altura no me serviría para el triángulo azul, porque el vértice A no es un vértice del triángulo azul. Por tanto, tengo que buscar un vértice que sea vértice del triángulo azul, del amarillo y del inicial. Si nos damos cuenta, en este triángulo ABC de la izquierda, el vértice que es común a los tres triángulos es el vértice B. Es vértice del azul, es vértice del amarillo y también es vértice del grande, del inicial. Si yo desde el vértice B trazo una perpendicular al lado opuesto, que sería la base, me queda este segmento que es punteado aquí en rojo y que va a ser la altura que llamo H1. Esta altura será la altura del triángulo azul respecto a la base C'C, pero también será la altura del triángulo amarillo respecto a la base AC'. Cae fuera, cae en la prolongación de la base, porque esto es un ángulo obtuso, es un ángulo mayor de 90. Y por supuesto también sería la altura del triángulo ABC respecto a la base AC. Ya tenemos la altura dibujada en este triángulo de la izquierda y ahora voy a hacer lo mismo en el triángulo de la derecha. Voy a buscar un vértice que sea vértice de los tres triángulos. El B no me valdría porque no es vértice del amarillo, el A no me valdría porque no es vértice del azul, por tanto el vértice que es común es el C, que si os fijáis es vértice del triángulo azul, también es vértice del triángulo amarillo y por supuesto es vértice del triángulo ABC. Si yo trazo desde el vértice C la altura respecto a la base AB, es decir, un segmento desde el vértice C perpendicular al lado AB, tendré esta altura H2 que me sirve como altura del triángulo amarillo, como altura del triángulo grande y también como altura del triángulo azul, aunque caiga fuera. Cae fuera del triángulo azul porque este ángulo es mayor de 90 grados. Vale, pues una vez dibujadas las alturas, que he elegido yo las que me interesan, sabemos que todo triángulo tiene tres alturas, pues yo he elegido la que me interesa para que no me sirva para la demostración. Vale, ahora simplemente lo que vamos a hacer es escribir que el área del triángulo azul, el área C'BC, es igual al área del triángulo azul B'BC. El área era la base, en este caso la base va a ser C'C porque la altura por supuesto va a ser H1. Entonces C'C por H1, base por altura dividido 2, es igual, y ahora en el triángulo azul de la izquierda, de la derecha, la base sería B'B porque es el lado sobre el que cae la altura, por H2 dividido 2. Esta igualdad significa área del triángulo azul igual a área del triángulo azul. Voy a hacer lo mismo con los amarillos. El área del triángulo amarillo con respecto a la altura H1 sería la base AC' porque es el lado donde cae la altura H1, AC' por H1 dividido 2. Y en el triángulo de la derecha, la base del triángulo amarillo con respecto a la altura H2 será AB'.
AB' por H2 dividido 2. Esta igualdad de aquí significa que el área del triángulo amarillo de la izquierda es igual al área del triángulo amarillo de la derecha. Y por último vamos a escribir que el área del triángulo ABC es la misma, da igual que lo haga desde una altura H1 como desde la otra H2. Si quiero calcular el área con respecto a la altura H1, la base será AC, porque es el lado sobre el que cae H1. Por tanto, tendré AC por H1 dividido 2 es igual a, aquí la altura H2 cae sobre el lado AB, pues AB por H2 dividido 2. Con estas tres igualdades yo voy a tomar dos. Voy a tomar las dos últimas porque la relación que yo quería demostrar aparecían los segmentos AB y AC y AC' y AB', que son las que aparecen en las dos últimas. Si quisiera demostrar cualquiera de las otras relaciones, pues cogería otras dos igualdades. En este caso yo voy a tomar las dos últimas, las voy a dividir miembro a miembro, con lo cual lo que voy a obtener es otra igualdad. He cogido esta igualdad y esta igualdad, dividirlas miembro a miembro significa que cojo el primer término, AC' por H1 dividido 2, lo divido entre el primer término de la otra igualdad, AC por H1 dividido 2, y esto es igual, segundo término de la primera igualdad, AB' por H2 dividido 2, dividido por el segundo término de la segunda igualdad, AB por H2 dividido 2. En esta expresión de aquí hay muchas cosas que puedo simplificar. Por ejemplo, este 2 se va con este 2 y esta H1 se va con esta H1. Y lo mismo en el segundo término, el 2 y el 2 se van y la H2 y la H2 también los puedo simplificar. Con lo cual me queda que AC' partido AC es igual a AB' partido AB. Esto no es exactamente lo que yo he dicho que quería demostrar, pero se parece mucho. Simplemente tengo que pasarlo a forma de producto, AC' por AB igual a AC por AB', y ahora ya escribirlo como yo quiero que aparezca, es decir, AC quiero que esté en el denominador, pues como está aquí multiplicando lo paso dividiendo, AB dividido AC, y este AC' lo paso dividiendo al otro lado, AB' dividido AC', con lo cual ya tengo la razón de proporcionalidad, vamos, la relación de proporcionalidad que quería demostrar. Y con esto queda demostrado el teorema de Thales.